buenas noches, bienvenidos esta noche a Desacuerdo. Esta semana, una semana triste, se ha muerto Javier Albó a los 88 años, un jesuita, sacerdote jesuita que se ha venido muy joven a Bolivia con 17 años, se ha dedicado en la vida entera a estudiar las lenguas nativas, se ha profesionalizado como antropólogo de la Universidad en Cornell y en Bolivia crea el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, que es una ONG que realiza una gran labor en Bolivia y sobre todo ayuda en el altiplano. Albó ha escrito una gran cantidad de investigaciones sobre la cultura aymara que lo convierten en un especialista mundialmente reconocido sobre este tema. Además, se lo considera como uno de los intelectuales más grandes que conciben el Estado plurinacional, que justo hoy festeja su 14º aniversario. Albó también recibió el Cóndor de los Andes, que es la máxima condecoración que da el Estado boliviano a alguna persona. Paz en la tumba de Javier Albó. Esta semana también han continuado las movilizaciones del Perú. De los 4 puntos cardinales se han dado cita en Lima. Lima se ha tenido que ver al espejo, enfrentar a la realidad. La realidad es que Lima es la capital de un país lleno de poblaciones indígenas, un país lleno de poblaciones indígenas que están demandando ser reconocidas por el Estado. No solamente se habla de concretamente la renuncia, se pide la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia del Congreso, las elecciones inmediatas, sino también hemos visto un pueblo movilizado pidiendo una nueva constitución, pidiendo una constitución política que los mire, que los reconozca. La violencia que se está ejecutando hoy día en el Perú, una violencia que ya ha dejado más de 60 muertos, no va a borrar el hecho de que estas poblaciones merezcan un espacio en el Estado peruano, que el establishment peruano tenga que empezar a ceder espacios que históricamente, evidentemente, han sido suyos. En este programa vamos a hablar de 2 temas. La primera parte, vamos a tener el análisis del discurso presidencial que ha dado esta mañana el presidente Luis Arce. Y en la segunda parte vamos a hablar de una investigación que ha presentado Oxfam, que se llama La igualdad posible, alternativas para imaginar la próxima milla de Bolivia. Este estudio, de alguna manera, da cuenta, ¿no?, de los avances desde la creación del Estado plurinacional a la fecha. Va a estar muy interesante ver cuáles son esos desafíos. Quédese con nosotros esta noche en Desacuerdo. 14º aniversario del Estado plurinacional. Esta mañana el presidente Luis Arce, que es el tercero que celebra, la tercera vez que celebra como presidente el Estado plurinacional, ha emitido un discurso a propósito de esta celebración que vamos a analizar y evaluar con Verónica Rocha. Verónica es comunicadora, te agradezco mucho estar en estudio y en Desacuerdo. Hola Susana, ¿qué tal? Un gusto. Con nosotros y por Zoom nos está acompañando desde Santa Cruz Pablo Deza. Pablo, bienvenido, buenas noches, bienvenido a Desacuerdo. Muchísimas gracias, querida Susana, un gusto estar acá con ustedes. Saludo a Verónica, gran cariño y a través tuyo a toda la audiencia, querida Susana. Muchas gracias. Verónica, voy a empezar contigo. A ver, toda acción de comunicación gubernamental evidentemente tiene un objetivo preciso. ¿Cuál crees que haya sido el objetivo esta mañana del discurso del presidente Arce? Sí, Susana, es correcto lo que dices. Toda puesta en escena referente a todo lo que involucra a presentarse ante el país para celebrar el Estado plurinacional de y de todos los presidentes que durante estos 14 años han participado en esta celebración. Tiene, por supuesto, un objetivo comunicacional, además del contenido del discurso. Yo creo que es importante tratar de analizar un poco lo que ha sido esta puesta en escena. Lo voy a hacer muy rapidito. Creo que tiene 4 partes. Creo que quienes han podido acompañar el discurso desde temprano en la mañana se han podido dar cuenta de que había un ingreso muy simbólico en Plaza Murillo rumbo a la Casa Grande del Pueblo, donde se ven muchas huipalas, muchas banderas tricolores, y se trata de mostrar, como ya se ha visto varios otros años, mucha diversidad, precisamente por la naturaleza del Estado plurinacional. Entonces, eso en términos gráficos se trata de mostrar bastante. Yo creo que hay ahí atrás un esfuerzo del Ministerio de Presidencia y, por supuesto, de todo el gobierno de
mostrar un gobierno acompañado y un gobierno diverso que refleja esta plurinacionalidad del Estado. Luego creo que hay otra parte en la que hay intervenciones de dos personas que, aparte del presidente, que componen el gobierno, en este caso la ministra Prada y el vicepresidente Choquehuanca, que creo que también tienen importancia los discursos porque creo que depositan una buena carga simbólica del Estado plurinacional en esos contenidos de sus palabras. Creo que hay también una tercera parte en la que se le cede la palabra antes de cedérsela al presidente Arce a un par de representantes del Pacto de Unidad, a un representante de la COP y uno del CIDOP. Me parece importante porque, claro, yo siento que lo que están tratando de decir es estamos con los trabajadores, pero también estamos con el Oriente y con los pueblos indígenas del Oriente. Y finalmente creo que la cuarta parte de esta gran puesta en escena es el discurso presidencial del presidente Arce. Ya metiéndonos al discurso presidencial, creo que este tiene tres partes. Y en esas tres partes creo que nos puede dar finalmente un objetivo, que es lo que más he consultado ahora. Estas tres partes creo que primero hace una gran referencia histórica, desde tiempos de la colonia hasta el 2006, haciendo mucho énfasis en los movimientos de revoluciones sociales y en los gobiernos de izquierda, para llegar a consolidar, y lo nombra y dice al primer presidente indígena, el presidente Evo Morales, que es la razón por la cual... De hecho lo cita de forma textual. Lo cita textualmente en esa calidad del primer presidente indígena y lo pone como la razón por la cual se inicia, digamos, ¿no? El Estado plurinacional y como parte de esa lucha. Esa es la parte histórica que es muy fuerte, yo diría que es un 40% del discurso. También es importante señalar que además de Evo Morales hace algunas otras menciones a líderes indígenas. Me parece importante señalar que tratando de reforzar el estilo presidencial de Arce, nombra a Luis Espinal y a Marcelo Quiroga. Creo que es el tercer año en que lo hace, pero él siempre tiene como estas figuras muy parecidas, digamos, al liderazgo que él quiere tener, como insertas en este relato. Una segunda parte que creo que también ocupa un buen 40% tiene que ver con el Estado plurinacional, pero desde una lectura muy enfocada en el modelo de desarrollo social productivo. Entonces creo que él agarra su fuerte en el centro del mensaje y habla no de la reactivación económica, del proceso económico. Y claro, suelta algunas cifras de rendimiento económico del país, suelta algunos desafíos, creo que novedosos respecto a soberanía alimentaria, soberanía en términos de salud, creo que eso es parte de la novedad del discurso. Y en la parte final, creo que un 20% muy corto, quizás rompiendo un poco las expectativas que se tenía sobre este discurso, que podemos evaluarlas más adelante, se va a una convocatoria, un llamado muy breve. Y creo que ahí termina señalando, haciendo una convocatoria a sus votantes, a los militantes del Estado plurinacional y probablemente, seguramente también al masismo, respecto a la unidad frente a tendencias separatistas. Creo que ahí cierra la parte más política, la más breve en comparación a los otros dos contenidos, pero muy fuerte. Creo que el año pasado este cierre tenía que ver más con la reactivación económica y ahora más bien busca la unidad frente a estos hechos. Por lo tanto, el objetivo en general de todo esto que he tratado de graficar tiene que ver, desde mi perspectiva, con la instalación de su gobierno dentro del gran relato del Estado plurinacional, con las propias características, porque es un discurso en el que Arce se está consolidando en un estilo comunicacional ya afianzado los años anteriores. Creo que no han habido grandes sorpresas, pero entrando a detalle y siendo minuciosos con la revisión de lo que ha querido decir, creo que lo que busca es darle continuidad a un estilo comunicacional breve, conciso, altamente económico, pero también soltando algunas claves políticas que también lo hace acompañada de otros actores. Pablo, desgraciadamente, de todas maneras, el Estado plurinacional, la celebración del Estado plurinacional también es un mecanismo, digamos, un momento, no un mecanismo, un momento de polarización. Porque existen ciertos grupos que, si bien disfrutan el feriado y toda la cuestión, ¿no es cierto?, hay un deseo muy profundo de retroceder en el Estado plurinacional, volver a la República, volver a ese, digamos, desconocimiento, por lo menos sensación de desconocimiento de los indígenas. ¿Cómo crees que esta mañana, cómo le afecta esta mañana el discurso, por ejemplo, de Arce a la polarización? Muy bien, querida Susana. Primero que nada, a partir de la certeza y de compartir lo expresado por Verónica, que creo que me evita repetir lo que ya bien señaló. Entonces, yendo al grano, el mensaje del día de hoy del presidente claramente está dirigido al MAS. Es un mensaje orientado, primero que nada, a los núcleos más representativos del MAS. Y es efectivamente una proclamación también de
el presidente Luis Arce de que estoy acá, estoy haciendo las cosas y necesito que respalden mi gestión. Está entregando resultados, está esto, está demostrando esto, y etcétera, etcétera, y reclama él cohesión detrás de sí. Esto es muy importante porque lo que se creía, digamos, y en buena medida sigue siendo cierto, es que Evo Morales sí es un factor de cohesión importante dentro del MAS, pero definitivamente ya no es el único. Y esto marca una diferencia, en eso coincido con Verónica también, respecto a mensajes anteriores. Esta vez ha habido una impronta mucho más protagónica y que también no deja de tener su lado saludable. Luego, ¿esto ayuda a la polarización? Sí, porque el mensaje como tal no ha sido abarcativo para la totalidad de la población boliviana. Y si nosotros que trabajamos en comunicación partimos de la base de que en estas puestas en escena las cosas entran por los ojos, fue evidente en todo momento que la centralidad cultural está en el mundo aymara. La aparición, digamos, ahí de Justo Molina es prácticamente una única persona que estaba ahí con su sombrero chaqueño en medio de todo un conjunto que más bien estaba representando entre quienes acompañaban el acto. El resto era mundo quechua aymara, mundo andino, y la presencia del grupo peniano de mojos que estaba ahí haciendo la música. Bueno, esos son roles que se otorgan, ¿no? No estaban en primer plano como protagonistas. Y esto efectivamente contribuye a la polarización también, porque vistas las cosas desde las clases medias urbanas en el oriente, no se ven representadas en algo así. Definitivamente no encaja eso. Pero hay que entender que efectivamente en este caso el presidente Luis Arce no le estaba hablando principalmente a esta audiencia, sino que estaba dirigiéndose a la población que le interesaba. Dicho esto, la enumeración que hace, esto es muy importante, la enumeración que hace histórica de los hitos que dan lugar al proceso de cambio, me parece que es una reflexión que plantea sincera. Creo que hay que reconocer varias cosas que también se hicieron desde, no estrictamente de lo indígena, para favorecer la emergencia del actual proceso de cambio. Mencionó él al presidente Villarroel, mencionó él a Belsu, son cosas que tienden puentes. Ahí sí hay, digamos, una simiente que podría trabajarse para ir descomprimiendo varias cosas que polarizan. Y creo que hábilmente también olvidó mencionar algunas cosas, ¿no? Que causan heridas también. La tradición Azarate-Vilca, la venta de las tierras de los indígenas en el gobierno de Melgarejo, todo eso, digamos, fue gentilmente, por decirlo de alguna manera, gentilmente dejado de lado. Creo que en ese sentido, el discurso ahí, en esa parte, tuvo un elemento que intenta tender puente, pero visualmente, si se lo ve desde fuera del MAS, contribuye a la polarización. Bien, Verónica, es bien interesante lo que señala Pablo sobre el tema de la contribución a la polarización, porque la oposición al MAS ha criticado mucho el supuesto carácter andinocentrista que tiene estas puestas en escena, los símbolos del Estado plurinacional, pero creo que en esta celebración y recogiendo un poco tu análisis y tu evaluación, hubo una gran simbología del Oriente. La persona del Pacto de Unidad que habla es una persona de tierras bajas, las menciones recurrentes a el tema de la importancia, ¿no?, de los indígenas de tierras bajas en la construcción del Estado plurinacional, la marcha del 92, etcétera, ¿no? El ensamble de mojos, que más allá de lo que señala Pablo, que no estaban ¿no? Pero están ahí, es decir... Y bueno, ¿qué opinas sobre esto y de lo que ahora mismo apunta Pablo? Sí, Susana. Le añado un par de elementos más a los que ya has mencionado. También está la intervención de la ministra Prada, que es una ministra que yo creo que un poco cumple el rol de
dar voz a las mujeres en general, porque es la única mujer que interviene, pero también es una persona que viene del Oriente. Y también dentro del discurso presidencial, el momento en que se habla de soberanía alimentaria, siento que el presidente hace un gran esfuerzo por señalar que se han instalado plantas, ya sea de producción o almacenamiento, en cada uno de los departamentos. Y repite, pero literalmente todos los esfuerzos que se hacen en soberanía alimentaria. Por supuesto, ahí ingresan Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Creo que efectivamente hay un esfuerzo por mostrar lo que idealmente debiera ser la plurinacionalidad del Estado, que por supuesto tiene que ver con el carácter, sí, de inclusión de los pueblos indígenas originarios, pero que al día de hoy, leído desde la coyuntura, tiene que ver también con la integración de los departamentos, incluso en sus zonas urbanas. Porque claro, es como, vamos a hablar del Estado, necesitamos realmente estar todos. Y hoy pareciera que el desafío no es necesitamos incluir a los indígenas, porque son un sector que, si bien puede tener sus escinciones dentro de sus organizaciones, está plegado en gran parte al bloque popular y por lo tanto al movimiento al socialismo y a este gobierno. Pero a quienes más bien el reto de unir al día de hoy está planteado sobre la mesa, creo yo que tiene que ver con precisamente lo que señalaba Pablo, los sectores urbanos de algunos departamentos en específico, por toda la coyuntura y por todos los procesos históricos que conocemos. Entonces creo que se nota el esfuerzo, creo que es lógico que cualquier gobierno lo haría y lo debería hacer. No creo que llegue a ser tan exitoso, precisamente porque efectivamente por la misma realidad de estar hecho acá y por la misma realidad de cómo está configurado el MAS al día de hoy, tiene una fortaleza mucho más occidental. Entonces sí hay como esos ingredientes, pero realmente no creo que refleje un espíritu de poder hablar a estas personas. Y creo que a estas personas que no están de acuerdo con el Estado plurinacional. Entonces yo creo más bien que es una lógica, no alcanzaría a decir que es un aporte a la polarización, pero sí diría que puede estar más bien postulado en clave de atrincheramiento. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado plurinacional, los creyentes del Estado plurinacional, los indígenas y demás, podemos estar acá, vamos a celebrar hoy esto y nos vamos a unir para manifestarnos como bloque ante quienes reniegan hoy del Estado plurinacional, que tiene que ver con varios públicos a los cuales también comparto el presidente no se ha dirigido el día de hoy. Pablo, desde tu perspectiva, ¿cómo Santa Cruz va a leer el discurso de hoy? ¿Cómo crees que se vaya a leer desde tu región? Bueno, en general, digamos, por la forma en que se ha planteado el discurso, sobre todo a las clases medias urbanas cruceñas, y no estoy hablando solamente de las clases medias urbanas de Santa Cruz de la Sierra estrictamente, sino estoy hablando, digamos, las clases medias urbanas que hay en los grandes, en los centros de las ciudades. Santa Cruz tiene por lo menos 7 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes. Lo más probable es que esto vaya a ser recibido con una buena dosis de indiferencia, porque no es para ellos el mensaje. O sea, no se les ha hablado a ellos, el presidente en su discurso y la puesta en escena en sí no está dirigida a ellos. Entonces, lo más probable es que esto no sume ni reste. Lo que sí, digamos, apoya el discurso de quienes son opositores al gobierno en el oriente boliviano, apoya para decir, ahí está, ustedes ven, es un gobierno colla que no nos representa. Bueno, y para ser sinceros también, el MAS da señales de haber elegido ser un partido colla, ¿no? Porque aquí, por lo menos en lo que es Santa Cruz de la Sierra, no tiene vocería, ni tiene una interlocución, ni tiene un discurso capaz de sensibilizar a la gente. Prácticamente, por ejemplo, durante los 36 días, lo mejor que pudo haber hecho el MAS, ¿no? No estoy hablando de gobierno, estoy hablando del masismo en Santa Cruz de la Sierra, fue más o menos mantenerse calladito, que se veía más bonito, ¿no? Porque cuando salían a hablar, digamos, dirigentes que ya son conocidos acá de Santa Cruz, no hay necesidad de mencionarlo, salían a hablar con una agresividad que más bien le ponía, incentivaba justamente la polarización y la virulencia en la reacción de la gente. Entonces, en estas condiciones, si es pasado desapercibido, ya
Claro, pero daría Ya es una la sensación, Pablo, que también hay un atrincheramiento, ¿no? Lo que apuntaba Verónica y lo que tú también, la sensación esa de atrincheramiento de, como a mí no me convoca, no nada. Entonces hay un esfuerzo, de todas maneras, que lo ubica Verónica y que creo que es claro, ¿no? Es decir, poner al ensamble de Mojos, poner a Marianela, más allá de su cargo como ministra de la Presidencia, poner a Marianela, poner al dirigente de Tierras Bajas, hablar del tema de soberanía alimentaria, haciendo referencia evidentemente al departamento productor de alimentos, es decir, me parece que da unas señales, pero también que existe de alguna manera como una imposibilidad de encontrar el camino de comunicarlo, de comunicar a un lugar que de pronto se atrinchera en una posición que es que no lo quiere ver. No sé si estás de acuerdo con esto. En buena medida sí, pero el tema que ahí quería Susana, quería Verónica, en la Santa Cruz Urbana, para empezar, la diferencia entre el mundo indígena de Occidente y el mundo indígena del Oriente es grande, no es lo mismo, ¿no? No son, por razones históricas. El peso mismo del mundo indígena aquí en el Oriente no es el peso que tiene el mundo indígena de Occidente en Occidente. Por lo tanto, las clases medias urbanas acá no, o sea, hablarle, por ejemplo, a la ciudad no es en modo alguno hablarle a las mayorías urbanas cruceñas y en general del Oriente. No se concibe la cosa así, Entiendo, ¿no? entiendo hacia dónde vas. Quizás, digamos, unas referencias un poco más urbanas, lo que señalaba Verónica, eran necesarias de pronto para interpelar a Santa Cruz. Verónica, ¿qué debió decir el presidente Arce y no dijo? Yo creo, Susana, que había mucha expectativa. Este ha sido un año particular para el gobierno del presidente Arce. Creo que los 2 años anteriores han sido años en los que ha podido no salirse del estilo comunicacional que quería plantear, muy diferente al de Evo Morales, y que tiene que ver con pocas intervenciones, hablar mucho de economía, pero sobre todo los conflictos, tenerlos como manejados a partir de otros operadores. Este año, el 2022, por el tema del censo, y por un poco las fisuras internas dentro del MAS, él ha tenido que salir un par de ocasiones extraordinariamente a mostrar su perfil político. Yo creo que eso daba la intuición de que este podía ser un momento en el que tuviera un giro en este estilo presidencial, porque si uno ve los mensajes del 2021, del 2022 y realmente más o menos las generalidades son las mismas. Entonces los detalles realmente hay que entrar muy a fondo como para encontrar alguna discursividad que varíe, pero de manera general es un estilo muy consolidado. Yo creo que la expectativa era que se salga de ahí y que quizás seguramente mucha gente de oposición está esperando que diga algo para el masismo, dentro del masismo, o que este sentido de unidad estuviera más bien dirigido internamente, qué sé yo. Quiero decir, creo que no alcanza a dar el salto político que se esperaba. Creo que más bien se apega porque creo que desde su lectura y la de su gobierno, él dice, es 22 de enero, es el Día del Estado Plurinacional, por lo tanto el relato hay que ponerlo a fortalecer, el relato del Estado Plurinacional, que no es menor porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando. A 14 años del relato del Estado Plurinacional, creo que hay demasiadas fisuras en toda esta idea y pienso un poco en lo que yo misma dije hace un momento. No ha podido comunicarse con los y las detractoras del Estado Plurinacional. Este es un fenómeno que, si bien ha existido siempre gente que ha sido muy detractora de esta idea, que es lo que hoy se celebra en realidad, los últimos años directamente se ha vuelto una afrenta muy clara, ¿no? Un odio a la huipala, una resistencia a la diversidad, a la simbología, a los relatos, etcétera. Entonces, yo diría que, sacando un poco el presidente y lo que se podría haber esperado que él diga de acuerdo a la coyuntura, él ha optado por hablar del Estado Plurinacional, enmarcar su gobierno dentro de eso, y creo que lo que no ha alcanzado a decir y que siempre extraño yo, por lo menos los últimos años, incluido quizás los últimos años de gobierno de Evo Morales, tiene que ver más bien con este énfasis en la construcción de la plurinacionalidad. Estoy pensando en autonomías, estoy pensando en el sistema jurídico que tenía que idealmente tener algunos cambios, es decir, varios ingredientes culturales, de construcción de Estado, institucionales, que la verdad es que han ido saliendo cada vez más de los discursos y las cosas se centran un poco en dar cuenta de la gestión.
Creo que eso es Pero lo que, al principio del lo que nos discurso lo opuso. señala, ¿no? Dice el Estado plurinacional se compone de una democracia intercultural. Sí, pero pone ¿no? el foco en lo económico y ahí es donde me parece importante esta primera división que hice, porque creo que Marianela Prada y el vicepresidente Choquehuanca le ponen más énfasis a esta construcción simbólica del Estado plurinacional. Pero obviamente habrá mucha gente que fragmente esto y se vaya solamente al discurso presidencial. Claro, es un desafío entrar en el estilo presidencial de no voy a dar discursos extensos y resumir todo esto, ¿no? Pero bueno, son los estilos, es lo que tenemos que leer. Yo creo que se han extrañado algunos públicos, los que hablábamos durante todo el programa, pero también algunas claves más algunos elementos del Estado plurinacional. Pablo, para ir cerrando, en vísperas de este discurso, pero también ha sido señalado en el discurso, se habla del contrato de la explotación del litio. El discurso económico de Arce tendía a ser un discurso económico que bien defendía el modelo, por supuesto, y todo el proceso, ¿no? Toda la construcción de lo que significa este modelo, pero también, digamos, un discurso muy en apronte con lo hecho por Yanine Áñez y el gobierno de ella, ¿no? Ahora, el presidente da un paso, me parece, más ofensivo, porque pone sobre la mesa algo que va a marcar, de todas maneras, se va a marcar como un hito distinto, que es el litio en la gestión, la economía que va del litio, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Pablo? Muy cortito ya para cerrar. Sí, de acuerdo. Yo creo que estamos entrando en un periodo de madurez en el tema de la cuestión medular del debate entre Estado y mercado. Las posiciones neoliberales todavía han permanecido fuertes en el país, incluso después de caer el neoliberalismo en la región. Pero esta idea, digamos, de Adam Smith de que la mano invisible del mercado va a regular de algún modo mágico la relación entre oferta y la demanda, la producción y demás cosas, y la no injerencia estatal, creo que está en un punto en el que definitivamente en nuestro país la apuesta pasa por el Estado, pero por el Estado no de una manera absoluta, sino de una fuerte presencia estatal que tiene también su influencia en la actividad privada. Toda esa discusión que durante toda la década particularmente la segunda mitad de los 80, los 90 nos ocupó con el tema de la capitalización, etcétera, etcétera, y que también ha estado presente desde el vamos con el gobierno del presidente Evo Morales en lo que fue la nacionalización, etcétera, etcétera. Creo que ya está entrando en un punto en el que se decanta la cosa por una economía boliviana marcada por la presencia de un Estado fuerte y también las oportunidades que se puede generar para la empresa privada. Quizás eso también sea un sello del Estado plurinacional, ¿verdad, Pablo? Absolutamente. Porque el tema, y de hecho, ¿no? Todo el esfuerzo plurinacional, como todo lo nacional popular, no es otra cosa más que la posibilidad de construir la modernidad posible en Bolivia. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Entonces, estamos entrando en un periodo de madurez ya en lo que es la reflexión, por lo menos económica en este tema. Todavía en los aspectos políticos y sociales hay mucha resistencia de lo que Zabaleta mencionaba con claridad, ¿no? La paradoja señorial. Ciertos grupos señoriales que no pueden liderar el camino a la modernidad porque sencillamente no están dispuestos a renunciar a sus privilegios señoriales, a sus privilegios de orden feudal. Entonces, eso todavía se mantiene, esos cambios culturales faltan. Pero yo creo que con esto, en la economía, sirios, judíos, moros y cristianos van a coincidir en el país de que se está teniendo buenos resultados. A no ser que tengan un velo ideológico, un fanatismo ya, su antievismo, digamos, no les permita ver la realidad objetiva. Gracias. Que es el caso de mucha gente, lastimosamente. Gracias, Pablo. Sí, es verdad esto último que vos dices, se refleja todo el tiempo, permanentemente en la polarización en la que se inscriben incluso algunos medios de comunicación. Gracias, Pablo, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Verónica. Usted quédese con nosotros, que vamos a continuar hablando de lo que les anunciaba, que es precisamente este libro, este estudio que ha presentado Oxfam, que habla sobre el tema de la igualdad. Habla de la igualdad posible. Entonces, vamos al siguiente bloque a analizar esto, los desafíos que le marca este texto de alguna manera al Estado plurinacional con los autores del texto. Quédese con nosotros. Como lo anunciábamos esta semana, Oxfam presenta un informe sobre la desigualdad en Bolivia. Es el informe.
Se llama Igualdad Posible, Alternativas para Imaginar la Próxima Milla en Bolivia. Creo que es un informe absolutamente interesante porque habla de las causas estructurales, ¿no? De muchas expresiones políticas. Veíamos lo que pasaba en el Perú. Creo que parte de las causas estructurales de lo que está pasando en el Perú es algo de lo que habla este informe para Bolivia, naturalmente, ¿no? Y evidentemente vamos a hacer una revisión de lo que pasa en nuestro país. Hemos invitado a dos de los autores. Está Verónica Paz, de Oxfam, con nosotros. Verónica, por Zoom, qué gusto tenerte con nosotros y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Susana, por el espacio y un gusto compartir hoy día también con Eduardo. Eduardo Paz desde México. Eduardo se nos ha ido, Eduardo que siempre venía al programa, se nos ha ido a México, pero lo vamos a convocar aunque él esté en México. También es uno de los autores de este estudio. Bienvenido, Eduardo. Susana, muchas gracias por la invitación aquí, emocionados para hablar de este informe. Bueno, Verónica, voy a empezar contigo, porque el informe comienza señalando el periodo previo a este momento, digamos, desde mediados de la primera década de este siglo, es decir, hablamos del 2005 hasta más o menos el 2019, que el estudio establece el enorme salto igualitario que se produce en este periodo. Y lo primero que quiero que le expliques a la gente es qué es lo que pasa en este periodo y por qué digamos, salto igualitario que se da en Bolivia. Muy bien, el informe parte un poco de tratar de entender la Bolivia que somos hoy día, cómo hemos llegado hasta donde estamos y cómo podríamos proyectar este camino, es decir, las próximas millas hacia la igualdad. Para hacer eso, nos remontamos un poco a la creación del Estado plurinacional. Procuramos hacer un breve balance, un balance sintético de varias de las desigualdades y de sus trayectorias a lo largo de estos años para comprender cómo habíamos llegado a esta situación de mayor inclusión y mayor igualdad, pero con ciertas barreras, con ciertos desafíos. Retratamos la historia y hay una metáfora en el informe que nos ayuda a ilustrar esta transformación, que es la metáfora de la transformación de una estructura social en forma de pirámide, es decir, con mucha gente en la base, con condiciones de pobreza muy fuertes, y cómo a lo largo de este proceso de redistribución vamos ampliando más bien los estratos medios, con una salida de cerca de 1.5 millones de personas que salen de los estratos pobres para engrosar los estratos medios. Esta transformación no solamente tiene que ver con una salida de la pobreza monetaria o de los ingresos de los hogares, tiene mucho que ver con un proceso de democratización y de universalización de los servicios, por ejemplo, mayores años de escolaridad, mayores oportunidades de que los niños culminen la primaria y la secundaria, e incluso un proceso de democratización del acceso a la tierra y en otras dimensiones. Analizamos entonces las desigualdades en plural y esa trayectoria, pero identificamos también que a lo largo de este proceso no tuvimos una transformación que fuera lineal. Fue una transformación que, si bien estuvo muy acompañada por una sensación de optimismo de los bolivianos y bolivianas de que caminábamos hacia una sociedad con mayor justicia, con mayor redistribución de la riqueza, esa sensación empieza a agotarse a partir del año 2015 porque las condiciones sociales, políticas y económicas que habían permitido este gran salto a inicios de las primeras décadas ya no necesariamente eran las mismas y no se estaba repitiendo este contexto. ¿Qué cosas cambian en esos últimos años de esta transformación? Cambia un contexto económico internacional favorable, que habíamos tenido varios años consecutivos de unos precios internacionales del gas que eran elevados. Eso nos permitía una política fiscal muy redistributiva, mucha inversión pública que llegaba a todos los territorios del país. Había habido un conjunto de transferencias monetarias como el bono Juancito Pinto, la renta dignidad y una serie de políticas como por ejemplo el aumento del salario mínimo y demás. Pero todas estas políticas que habían sido muy exitosas de alguna manera encontraban como un pequeño techo de transformación. Ya no tenían el mismo poder para seguir transformando. Verónica,
También el informe, tú hablas efectivamente del 2015, que existe ya una ralentización, digamos, de este proceso de la igualación, pero el 2019, digamos, el informe lo presenta como un parteaguas, ¿no? Existe una pandemia, la crisis política, nos sumimos en una crisis económica, hay un crecimiento de la pobreza. Me gustaría que expliques esta parte y ese, digamos, parteaguas que de alguna manera identifica el informe, que es el año 2019. El parteaguas efectivamente es un parteaguas que no necesariamente se centra solamente en los impactos de la crisis sanitaria, que implicó que mucha gente perdiera su empleo, que se perdieran ingresos, que mucha gente ya no tuviera las mismas oportunidades de acceder a la educación. Millones de niños fueron expulsados de la escuela porque se cerraron los centros educativos, pero además vivíamos en un momento en que la gran cantidad de políticas que se habían implementado ya mostraban ciertos límites. Estábamos frente a unas instituciones estatales en educación y en salud, por ejemplo, que ya mostraban ciertos límites. No estábamos preparados a estos shocks que produjo la pandemia para responder a esta crisis de una manera que permitiera a la gente salir de la pobreza. El informe entonces describe este momento como un momento de incertidumbre, pero un momento además donde se profundizan las desigualdades que ya existían. Si antes de la pandemia no habíamos logrado cerrar todas las brechas y no todos habíamos avanzado con las mismas condiciones, resulta que con la crisis todas esas brechas se profundizan. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, las brechas de género. Por ejemplo, son expulsadas del mercado de trabajo cerca de 240,000 mujeres, que es una proporción bastante más alta que la de los hombres. Pero además las mujeres enfrentan no solamente la crisis de conseguir nuevos empleos o de insertarse nuevamente al trabajo, sino que empiezan a dedicarse con mucho mayor intensidad al trabajo doméstico y de cuidado, porque son las principales responsables incluso de prevenir los contagios durante la pandemia. Entonces, todas esas desigualdades se reproducen y nos muestran que estamos atravesando como un momento de riesgo de retroceso de lo avanzado. Bien, Verónica, vamos a ir ahondando sobre eso, pero quiero preguntarle a Eduardo, iniciar contigo, Eduardo. El informe no se contenta solamente con medir la desigualdad en términos de ingresos, ¿sí? Sino que aparte hace una encuesta de grupos focales donde la idea es mostrar las percepciones de la gente sobre las desigualdades que vive. ¿Qué hallazgos sean interesantes hay en esta parte del estudio, Eduardo? Muchas gracias, Susana. Primero, estas percepciones están modeladas por algunos procesos de mediano plazo, como los que estaba comentando Verónica hace instantes, que pasa justamente por esto de a principios del siglo teníamos un índice de Gini que mide la desigualdad de 0.6, un poco más cerca hacia la desigualdad absoluta, que es el 1. 19 años después, estamos con un índice de Gini de 0.4. Ha habido una reducción importante en nuestra desigualdad nacional. Y asimismo ha habido, y yo creo que esto lo conocen todos, una reducción importante de la pobreza y de la pobreza extrema. Ese es como nuestro proceso de mediano plazo. Pero justamente hay otros dos acontecimientos que es como cuando está avanzando un vehículo y se encuentra con un rompemuelles y no frena, se estrella con él y hay algunos destrozos, que son justamente la pandemia y el golpe de Estado. En términos de hallazgos en las percepciones, vemos que la gente ha sentido de manera muy fuerte, no es solamente que se vean en los datos objetivos, que la diferencia entre ricos y pobres y las diferencias entre los que tienen trabajo de calidad y los que tienen trabajo precario se han sentido muy fuertemente. Se cree que son desigualdades que afectan ampliamente la sociedad boliviana, pero además son desigualdades que indignan ampliamente. Que sean las diferencias entre ricos y pobres y las diferencias entre quienes tienen trabajo de calidad y trabajo precario las que saltan, no es un invento, no es un producto propiamente de la pandemia, sino que la pandemia nos ayuda a revelar cosas que eran
persistentes desde antes. Con todos los logros que han habido en este periodo de crecimiento pro-pobre en Bolivia, con todas las políticas de redistribución, uno de los límites ha sido la posibilidad de crear justamente más empleo de calidad, empleo que uno puede anticipar con alguna seguridad que en 2 meses va a seguir trabajando, en 6 meses va a seguir trabajando, que va a tener asegurado por 1 año ese trabajo, pero que además tiene o puede aportar a la seguridad social para la jubilación, pero también para la atención en salud. Se ha sentido mucho más porque la pandemia corta y arruina la circulación rutinaria en los trabajos precarios. La cuarentena te impide salir, no hay tanta disponibilidad, los cortes de los suministros también afectan, entonces la gente lo ha sentido muy fuerte. Eso por un lado. Y la otra dimensión importante en las percepciones es que, a pesar de toda la institucionalidad que se ha construido de lo plurinacional y de la interculturalidad y de la descolonización, el hecho del golpe de Estado ha reavivado atávicas oposiciones, atávicos antagonismos, y se ha desafiado mucho lo que se había construido como puentes y como uniones entre los distintos grupos étnicos en el país. Sobre eso, Eduardo, es exactamente sobre eso, ahí a donde quiero ir, porque la encuesta también te marca, digamos, ciertas cosas que son preocupantes, ¿no? Fundamentalmente de los sectores medios, una falta de sensibilidad precisamente a eso que tú dices, ¿no? A las desigualdades étnico-raciales, pero al mismo tiempo, digamos, el mismo estudio da cuenta de que 1/3 de los encuestados ha sentido discriminación. Entonces ahí, claro, evidentemente la crisis política ha puesto en evidencia todo eso, ¿no? Y me gustaría que lo comentes. Es que incluso va más allá, porque efectivamente 1/3 de las personas que han sido encuestadas dicen haber sido discriminadas. Pero incluso cuando se les pregunta a las mismas personas si creen que los indígenas son discriminados o que las personas del campo son discriminadas o que los homosexuales son discriminados, los números se disparan. Y entonces tenemos números por encima del 70%, la gente cree que los homosexuales son discriminados en una proporción encima del 70%, que la gente de las áreas rurales es discriminada encima del 70%, y lo mismo para los grupos indígenas. Eso nos da una muestra de que la gente considera que nuestra sociedad todavía está muy enfrentada. Y por supuesto yo creo que eso está asociado con la coyuntura del golpe y el gobierno de la interrupción democrática. Mucho enfrentamiento y además se asusa de manera constante este tema de la polarización, y eso se expresa, y la gente de alguna manera no tiene la seguridad de construir lazos, no tiene la seguridad de establecer puentes. Entonces es una cosa muy notoria. Pero además está relacionado con que todas las personas, y esto se ve cuando en la encuesta se trabaja con los grupos más privilegiados son muy distantes, no llegan a concebir que los grupos menos privilegiados realmente viven o económicamente con muchos menos recursos o políticamente con el ejercicio restringido de sus derechos. Cuando a estos grupos privilegiados se les presenta la evidencia, es como que hubiera una disonancia cognitiva, es como se sorprenden y no creen que sea posible vivir con tan poquito dinero o que sea posible vivir sin ejercer los derechos de esa manera. Por supuesto, también entre los grupos privilegiados existe el mecanismo de justificar que su lugar de privilegio se debe al mérito, al esfuerzo. Entonces ahí empiezan a jugar distintas capas sobre las que hay que actuar, a las que hay que oponer evidencia, pero también diálogo y sensibilización, para que se pueda un poco desmontar todo ese aparato ideológico que justifica el privilegio.
Qué interesante eso, Eduardo, que cuando se ponen en la mesa estas diferencias, la gente no las crea, ¿no? Es decir, es una falta de empatía brutal. Y Verónica, voy a ir, digamos, contigo sobre un poco esto último, ¿no? En la presentación del informe, Lourdes Montero habla del enorme crecimiento de la desigualdad en el mundo. En la presentación del informe tú hablas de una brecha de los más ricos se han enriquecido un 4% y la gente más pobre se ha empobrecido un 80%. Es decir, es brutal lo que ha pasado, ¿no? Y entonces yo esperaba que el informe que mide la desigualdad nos dijera, por ejemplo, algo así como de qué tamaño son las grandes fortunas, digamos, que existen en el país. No lo he encontrado. No sé si esto tiene que ver con la medición por ingresos o quiero que me cuentes un poco cómo construyen ustedes este dato de el 4% del país se hace más rico y el 80% se hace más pobre. Susana, toca uno de los grandes desafíos que tenemos en Bolivia, particularmente para retratar la magnitud o el tamaño de la desigualdad que verdaderamente existe en términos económicos. Las encuestas de hogares nos permiten mirar un poco cuál es la diferencia de los ingresos, sobre todo laborales y no laborales de la población en toda la distribución. Y ese dato sobre que durante la pandemia se hubieran reducido sobre todo los ingresos de los más pobres y los más ricos está utilizando precisamente estos datos. Bien. Esto nos da, digamos, una primera pauta. La primera pauta es que durante la pandemia hubo gente que si bien había una restricción económica muy fuerte, logró acumular riqueza. No sabemos de qué manera lo hizo, no sabemos necesariamente quiénes son esos grupos, pero es uno de los desafíos que tenemos. No porque queramos satanizar que la gente y las empresas puedan generar utilidades y ganancias, sino porque en muchos casos se ha demostrado a nivel mundial, y es una de las agendas de Oxfam, que esto ha sucedido a expensas de algunos sectores. Empresas farmacéuticas, grandes transnacionales que han logrado lucrar mucho, por ejemplo, en el negocio de los medicamentos para la crisis sanitaria, o incluso especuladores en el comercio que vendieron barbijos a precios escalofriantes, ¿no? Entonces, este es uno de los retos que tenemos en Bolivia, y no has encontrado estos datos de la riqueza porque precisamente es uno de los grandes desafíos que tenemos en Bolivia. Al final del informe nosotros hicimos una estimación con datos de la Fundación ARU, que justamente trata de medir cómo la desigualdad podría ser en realidad mucho mayor si nosotros midiéramos no solamente los ingresos fruto del trabajo, sino también los ingresos fruto de la acumulación y del patrimonio. Y encontramos que esa desigualdad prácticamente se cuadruplica, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos las herramientas para medir más estas grandes fortunas, que ya se ha hecho en cierta manera con el impuesto a las grandes fortunas, tendríamos un mayor espacio para generar políticas fiscales, por ejemplo, o tributarias más progresivas. Pero yo quisiera volver simplemente a esta cuestión que tú planteabas al inicio, ¿no? Y que de alguna manera también Eduardo la mencionaba. ¿Cuáles son las implicaciones políticas y por qué hoy día es tan importante hablar de la desigualdad y de este horizonte de igualdad? Creemos que es importante hablar de esto porque justamente una de las raíces de los conflictos que ocurren hoy en día es porque tenemos los bolivianos y las bolivianas distintos sentidos de visión de país que están en disputa. Y parte de esos sentidos de visión de país que están en disputas tiene que ver con cómo creemos que se construye y se consolida una democracia. Creemos que la democracia se consolida únicamente con el respeto y las normas y las reglas y los valores de una democracia representativa, o queremos llenarla hoy día de un mayor sentido y no discutir de la democracia solamente en un sentido de representación política, sino también de visión y de orientación que queremos. Creemos que eso está hoy día en tensión, pero creemos también que es una decisión política, que no atañe solamente al Estado con sus políticas públicas y el desafío que tenemos de renovarlas, de imaginar nuevas trayectorias, hoy día que se está cumpliendo justamente un año más de la creación del Estado plurinacional, sino también es un desafío a los ciudadanos y ciudadanas con nuestras propias visiones e intereses y lo que creemos que es justo y lo que creemos que no es justo, lo que creemos que es igualitario, que debería ser más igual o no,
pero también los líderes políticos, que a medida que ellos representan intereses muchas veces particulares, no necesariamente terminan gobernando a favor del pueblo. Entonces es una agenda para nosotros crítica, poder pensar que las desigualdades pueden ser, de nuevo, una vez más, esta cuestión social que nos preocupa hoy día, cómo llegamos al bicentenario y cómo proyectamos una Bolivia en el futuro con ese horizonte común, donde todos los bolivianos y bolivianas podamos ejercer nuestros derechos sociales, económicos y políticos en igualdad de condiciones. Eduardo, cortito, ¿cómo se puede revertir esto que ha provocado a todo este camino hacia la desigualdad el 19 y el 20? ¿no? Definitivamente han sido años muy complicados, está en los estudios, está en los datos, ¿no? ¿Cómo se puede revertir? ¿Cómo, muy cortito, cuál dirías que es la agenda futuro? Susana, yo creo que uno de los elementos principales y desde donde parte todo tiene que ver con nuestros proyectos de comunalidad y convivencia. Hay una leyenda negra sobre la desigualdad, una leyenda negra que dice la igualdad supone desabastecimiento, miseria, escasez, una serie de ideas que son impulsadas por sectores conservadores. Pero cuando nosotros pensamos unos años recientes bolivianos de pujanza, digamos entre el 2006 y el 2015, que era el momento de mejor crecimiento pro pobre, vemos justamente que se reducen las desigualdades, pero también son momentos, es una década que recordamos como de mucha expansión comercial, de aumento del consumo. Entonces, la igualdad boliviana, en el crecimiento pro pobre, no estuvo asociada a ninguno de los efectos que se le atribuyen muchas veces. Por supuesto, en eso yo creo que es importante la nacionalización de los hidrocarburos, la política de redistribución, pero hay otra parte de la academia que dice, no, esos fueron los precios internacionales, esos fueron la acción del mercado. Como sea, lo importante es que esos años de reducción de desigualdad fueron años que recordamos como buenos años de pujanza. Pero son años, y aquí viene lo que me parece central, en el que todavía teníamos un horizonte de construcción colectiva, un horizonte de comunalidad mucho más definido. Uh-huh. Me parece que en el último tiempo más bien se ha impuesto una suerte de descrédito de sectores dirigentes, de algunos sectores de organizaciones sociales, pero también de organizaciones de empresarios, porque está primando demasiado la lógica de yo quiero acaparar para mi sector, no me importan los demás. Yo creo que lo primero es volver a un sentido de comunalidad y de proyecto común, y que eso es lo que nos va a ayudar a generar, sí, entender el lugar del Estado en la redistribución, entender el lugar de la empresa nacional y de su lugar en la generación de empleos, pero también en el desarrollo de políticas que nos permitan incorporar temas de cuidado para reconocer el trabajo de las mujeres, pero también ampliar el ejercicio de los derechos de los demás. Gracias, Eduardo. Me tengo que ir a un corte. Quédese usted con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones de este interesantísimo programa. Celebro la elaboración de este informe. Celebro a Oxfam que se haya dado el trabajo y el tiempo de elaborar un informe Igualdad Posible, Alternativas para Imaginar la Próxima Milla en Bolivia. ¿Por qué lo celebro? Pone en el debate público nuevamente una agenda que parecía que desde el 2016 a la fecha, por temas políticos efectivamente, está un poco dejada al margen. Pero esta es la agenda, la de la igualdad, sobre la que se asienta el Estado plurinacional, que hoy día celebra su 14º aniversario. Verdaderamente celebro y espero que este texto nos ponga en realmente el reto de empezar a devolver en el debate público los temas que son importantes. Verónica Paz ha dicho algo que es fundamental. La democracia es igualdad, que su hijo y el mío tengan las mismas condiciones de estudio, eso también es democracia.
Verónica, casi a nivel de titular, por favor, una despedida. Estamos atravesando hoy en Bolivia un momento crítico y es importante que volvamos a reflexionar la agenda que nos puede lograr impulsar un camino de fortalecimiento de la democracia con igualdad. Gracias, Verónica. Eduardo. Las medidas de redistribución desde 2006 hasta 2019 dieron sus éxitos. Necesitamos ahora una nueva agenda de políticas públicas para avanzar la siguiente meta. Muchas gracias a los dos. Parte de salir de la gran polarización que hoy día existe en nuestro país es definitivamente retomar y poner en el centro los temas que son importantes. Pobreza cero, igualdad. Gracias por habernos acompañado esta noche. Que tenga un buen feriado. Quédese con la programación de RTP. Buenas noches.